y vamos a arrancar con Germán Bussi y Constanza Mobilov, que vinieron en reemplazo del licenciado Guillermo Dietrich, que creo que está de viaje. Buenísimo, bienvenidos y arranquen. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros pertenecemos a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vamos a presentar el programa de Bicicletas de Buenos Aires, un poco el contexto general y básicamente desarrollar el tema de un poco de infraestructura y del sistema de transporte público de bicicletas. Bueno, en primer lugar, lo novedoso, podríamos decir, del programa Bicicletas de Buenos Aires que se está desarrollando en este momento es el contexto en el cual se inscribe. O sea, es un programa que forma parte del Plan de Movilidad Sustentable que está desarrollando el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se incorporan un conjunto de programas coordinados entre sí y que en conjunto apuntan a una movilidad sustentable para la ciudad. Ahí se puede ver en el centro el programa Bicicleta de Buenos Aires. Tiene una serie de temas. Uno es la red de biciclovías protegidas, las cuestiones relacionadas con el estacionamiento de bicicletas privadas, el sistema de alquiler público de bicicletas y otras iniciativas que tienen que ver con lo que denominamos el cambio cultural, sea a través de promoción en universidades, en empresas, en distintos sectores. Bueno, para poner en contexto este programa y otros programas que afectan fundamentalmente el espacio público y la vialidad, el marco de referencia es el concepto de red vial jerarquizada. O sea, el sistema vial actual tiene básicamente dos espacios, un espacio peatonal y un espacio que es eminentemente vehicular, y para la reformulación y la del espacio y la incorporación de un nuevo espacio, un tercer espacio, que es el espacio para el uso de las bicicletas, partimos de un concepto previo que es el concepto de función de las vías. Y en este concepto de función de vías reconocemos cuatro funciones principales, que son la función tránsito, que es la que todo el mundo tiene en primer lugar en la cabeza. En segundo lugar, la función acceso, para acceder a las parcelas frentistas, para poder acceder a los distintos modos vehiculares a través de la caminata, los transbordos, etc. Pero incorporamos dos conceptos que con frecuencia se olvidan, que son la función ambiental o ecológica, donde la vía pública funciona como un espacio vital para los distintos usos del suelo que se dan dentro de las parcelas frentistas y como espacio propio, y la función social, o sea, el espacio público como un lugar de intercambio entre los ciudadanos. En este contexto, nosotros también tomamos el concepto de áreas ambientales que, contando con una red vial jerarquizada, son aquellos espacios que no son atravesados por las vías de principal flujo y donde se priorizan los conceptos de función social y ambiental por encima de la función tránsito. Y en particular en estos espacios es donde principalmente se localiza o se trata de localizar la red de ciclovías, asumiendo que la bicicleta es un modo de transporte ecológico, totalmente compatible con los usos social y ambiental, y que de alguna manera cumple una función estructurante también de estos espacios. Aquí tenemos un ejemplo totalmente teórico de libro, ¿no?, de una red vial jerarquizada que no pretendemos que Buenos Aires vaya a ser una estructura así, pero sí un poco lo que plantea este marco conceptual es hacia dónde apuntamos. O sea, cuando tomamos una medida, cuando hacemos una intervención, mirar siempre el modelo ideal para tratar de que lo que hagamos sea coherente con un camino hacia ese modelo ideal. Y como dije antes, a partir del concepto de área ambiental,
la red de ciclovías se plantea como una primera etapa de la estructuración de las áreas ambientales o la colaboración a este fin a través del concepto de eje ambiental. O sea, la red de ciclovías se intenta de que fundamentalmente se encuentre en calles de menor jerarquía vial, donde la función acceso, función ambiental y función social predominan sobre la función tránsito. Bien. Aquí tenemos, esta era la red de colectivos en el año 2007, cuando se comenzó a realizar las distintas intervenciones, sea contracarriles en avenidas, modificaciones como las de Pueyrredón, las de Santa Fe, que apuntan a un poco modificar esta imagen que tenemos, en la cual prácticamente a veces no se nota, no se logra descubrir la diferencia entre una avenida y una calle local, ¿sí? Hoy no es exactamente así la imagen, tampoco se ha modificado tanto porque estamos hablando de una ciudad que tiene una inercia muy grande, que tiene un sistema de transporte muy consolidado, muy amplio, muy extendido, pero un poco queremos mostrar de dónde empezamos y en el otro extremo hacia dónde pensábamos ir. Perdón. Bueno, los objetivos de una jerarquización de la red vial principalmente son revalorizar las funciones, como dijimos, ecológicas, social y de acceso de las vías, reducir las emisiones de gases y ruidos, reducir conflictos y mejorar la seguridad, reducir los costos de control. Evidentemente, si yo tengo colectivos en todas las calles y me propongo un plan de control de emisiones, de ruidos, de velocidad, etcétera, tengo que controlar todas las calles. Y no hay ni la policía actual ni toda la policía del mundo para controlar todas las calles. Entonces, en la medida que uno concentra en ciertas vías más aptas, más especializadas, los flujos principales, uno puede profundizar el control y garantizar un control en cierto espacio del territorio. Priorizar el transporte masivo en las vías principales y priorizar los modos no motorizados en las vías locales. Y básicamente hay dos políticas que atraviesan todo esto, que son las de priorizar el transporte público de pasajeros, que es la que está en el medio, y el priorizar el transporte no motorizado y no contaminante, como los dos ejes principales de política del Plan de Movilidad Sustentable, con los distintos programas que lo integran. Bueno, cuando se comenzó este programa tiene, por otro lado, además del plan urbano ambiental como marco urbanístico completo, tiene también un marco específico legal que es la Ley del Sistema de Transporte Público de Bicicletas, sancionada el 6 de diciembre del 2007, o sea, 4 días antes del cambio de gestión. Es una ley que fue promovida por un legislador de la oposición, que planteó como un requisito previo para implantar el sistema de transporte público de bicicletas que debía implantarse una red protegida, segura, para los ciclistas. Entonces, lo que se planteó fue, bueno, por un lado que el sistema exigía esta infraestructura y por otro lado se observaba una potencialidad. Buenos Aires tiene muchas características favorables para el uso de la bicicleta, sin embargo, la participación en los viajes era de menos del 1%. Entonces la pregunta era, bueno, los porteños, ¿no?, los ciudadanos de Buenos Aires, ¿usarían la bicicleta? Sí, un 61% de las personas decían que sí utilizarían la bicicleta y como principal motivo de no uso de la bicicleta planteaban el tema de la seguridad vial, o sea, la sensación de inseguridad por el tipo de conducción en Buenos Aires. Entonces, el otro tema fundamental era el tema de dónde estacionar la bicicleta, un lugar seguro para estacionar la bicicleta, y que esta red protegida llegara a los lugares principales de residencia y de actividades. La otra potencialidad que encontramos es que en base a nuestras encuestas, aproximadamente hay una bicicleta cada 3 personas. Hay más bicicletas que autos. La pregunta es por qué una ciudad que tiene aproximadamente 1 millón de bicicletas tiene una participación tan baja en el uso de este modo. Y la cuestión era modificar esto, que sabemos que no es algo de un día para el otro. Esto evidentemente es un proyecto a largo plazo, es un proyecto polémico y
diariamente salimos en los diarios, muchas veces por las cartas de lectores, de gente que se queja, que no puede estacionar, que le sacamos un carril de circulación, etc. Pero bueno, sin embargo, a nivel general tenemos más apoyo que oposición. Entonces, bueno, el programa consistía en primer lugar en crear una red de vías exclusivas, lo que nosotros llamamos un tercer sector de circulación, que es algo bastante difícil de implementar en una ciudad consolidada como Buenos Aires, con tanta demanda de todo tipo, tanto peatonal como vehicular. Implementar un sistema de transporte público en bicicletas ajustado a la realidad local. Había muchísimos miedos. Cuando se aprobó la ley, mucha gente decía eso es impracticable, no se puede en Buenos Aires, eso es para el primer mundo, pero no para Buenos Aires. Después Constanza va a explicar un poquito cómo llegamos de ese pesimismo generalizado a poder implementar y hacia dónde vamos. Y por último, impulsar un cambio cultural, o sea, plantear a largo plazo que esto no es solamente un sistema que yo le doy una bicicleta a una persona o hago una infraestructura, sino también plantear un conjunto de acciones integrales que refuercen esta actividad. Actualmente la red tiene casi 70 kilómetros de ciclovías protegidas, entre las que están terminadas y las que están en estado avanzado. Es la que se ve allí en amarillo, es lo que está terminado, en verde son las que están en obra, están terminando, en celeste es de alguna manera hacia dónde apuntamos en los próximos pasos. El sistema ya tiene 21 estaciones y 700 bicicletas. Y bueno, y la pregunta es ¿cómo hago para brindar seguridad a una persona que anda en bicicleta en Buenos Aires? Ese era el gran desafío, ¿no? Una de las definiciones fundamentales que se tomaron fue generalizar una separación física entre el vehículo automotor y el ciclista. Predominantemente circulamos por la calzada. La experiencia internacional demuestra de que es más adecuado que el ciclista circule por la calzada, pero en el caso de Buenos Aires, por el nivel de agresión que tienen nuestros conductores, muchas veces se requería una separación física concreta y no una pintura solamente, que obviamente hubiese sido mucho más económico. El segundo elemento fue incorporar el doble sentido de circulación. Esto también ha sido muy polémico. Algunos expertos en seguridad vial argentinos han criticado mucho esto, pero la realidad es que todos los manuales que toman la experiencia internacional indican que aún en los países donde se respetan mucho las normas de tránsito, los ciclistas tienden a utilizar la infraestructura protegida en doble sentido. Entonces, si nosotros tenemos como antecedente internacional en países que tienen muchísimas décadas de experiencia al respecto y con muchísimo más respeto a las normas de tránsito, sabemos que los ciclistas la utilizan en doble sentido, tomamos la decisión de, en forma casi generalizada, incorporar el doble sentido de circulación. El otro criterio que va también de alguna manera en contra de lo que decían nuestras normas históricas es en el sentido de circulación del tránsito ir por el lado izquierdo. La norma dice que si no hay una ciclovía demarcada, la bicicleta tiene que ir del lado derecho. El problema que hay del lado derecho es que tenemos los autos, en general los autos estacionados estacionan en la derecha, la apertura de la puerta del conductor es en colisión contra el ciclista que va del lado derecho, los colectivos se detienen del lado derecho, los taxis se detienen del lado derecho, los pasajeros que se bajan de los taxis abren la puerta en conflicto con el ciclista, por lo tanto hay una serie de elementos que hacen que llegáramos a la conclusión de que conviene en forma generalizada, no en todos lados, en algunos lugares muy puntuales vamos del lado derecho, pero en general vamos del lado izquierdo. En general es un carril mucho más limpio, con mucho menos riesgo de zigzagueo del ciclista y de detención de cualquier vehículo. En algunas intersecciones se han tomado intervenciones físicas tipo reductores de velocidad, mesetas reductoras de velocidad, vamos a seguir avanzando en esta línea, y una fuerte señalización y demarcación. Es fundamental que sean claras las reglas, tanto para el ciclista como para los demás actores. El otro tema es que al incorporar el doble sentido de circulación, los peatones están acostumbrados a mirar hacia un lado y tienen que tomar el hábito de
mirar hacia ambos lados cuando hay una ciclovía. Y por eso fue que después vamos a ver algunos elementos como esto de la pintura verde, ¿no? Y los criterios de diseño fundamentalmente han sido en tomar, como dijimos, calles secundarias, tratar de evitar que haya colectivos, salvo en calles muy anchas de 10 metros, en ese caso aceptamos que pueda haber líneas de colectivos, pero si la calle es muy angosta o digamos, modificamos el recorrido o esperamos a tomar otras intervenciones. Tratamos de buscar una continuidad, ¿sí? Porque obviamente no podemos hacer unos recorridos tortuosos y que nadie se acuerde por dónde va la ciclovía. Y tratamos de evitar las avenidas dentro de lo posible. Esto tampoco es, digamos, ninguna es una regla 100%, porque siempre hay situaciones de compromiso en la cual para darle continuidad a la red hay que ir por ahí un pedacito de una avenida, pero en general se trata de evitar las avenidas y la red de tránsito pesado. Bueno, esta es una tipología más o menos clásica, digamos que el 80% de la red está conformada de esta forma. Esta que se ve es la ciclovía de Irala, fue la primera que hicimos, de alguna manera fue una maqueta 1 en 1, cuando decían que no se podía poner un cordón, nada, bueno, hicimos este ejemplo. Se puede ver el cruce verde, quedan casi 2 carriles de circulación, esta era una calle relativamente ancha, se puso abundante señalización, se incorporó el doble sentido en la cartelería. Y en la tipología usual es estacionamiento a la derecha, ciclovía a la izquierda con doble sentido y el carril de circulación en el centro. Se incorporaron delineadores rebatibles, flexibles, que son esos palitos de plástico que también se utilizaron en los contracarriles como un elemento de advertencia para que los vehículos no choquen contra los cordones. Se incorporan los semáforos, porque en algunos lugares estamos un poco demorados en la colocación de semáforos, pero el proyecto es que todo cruce semaforizado tiene también semaforización específica para los ciclistas. Y bueno, con esto, para respetar el tiempo, cerramos con el tema de infraestructura. Después, si tienen alguna duda, los dejo ahora con Constanza, que les va a explicar un poquito el tema del sistema de transporte público.